Diga a la persona que tiene enseguida a su lado, bienvenido a clase. Estamos en la tercera parte de nuestra formación ministerial en clases de el bautismo. El bautismo es lo que vamos a estar aprendiendo un poco más en esta tarde. Bajo la doctrina de la gracia del Nuevo Testamento, el bautismo es un símbolo externo de la purificación y salvación interna, diga interna, del creyente, hecha por el poder del Espíritu Santo antes, diga antes de ser bautizado. El bautismo es un acto de obediencia y sumisión a Dios del creyente para dar testimonio público de su entrega a Cristo. ¿Cuántos se han entregado a Cristo aquí en esta noche? Se han entregado completamente, al 100%. Dicen, había un corito, no me lo sé muy bien ahorita, pero dice: yo estoy con Cristo, ya el mundo ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así es el simbolismo también del bautismo, es una inmersión total. Diga inmersión. Las representaciones simbólicas del bautismo están fundadas en el bautismo y ministerio de Jesús. Romanos 6 capta uno de estos simbolismos más importantes del bautismo de Jesús cuando dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo por inmersión en agua es el acto simbólico que introduce al creyente en por lo menos 3 aspectos fundamentos de la vida cristiana. Esto ya lo hemos visto en la clase, pero es importante que lo repasemos. Ser sepultado en la muerte con Cristo para resucitar a una nueva vida. Este es uno de estos 3 aspectos. Ser sepultado en la muerte con Cristo para resucitar a una vida nueva. Número 2, es un testimonio público de renuncia a la vida pecaminosa para vivir una vida de obediencia a Dios. Si usted ha entrado a las aguas bautismales, simbólicamente usted le ha dicho a su pasado: bye bye. Ha terminado, la ha cortado. Su pasado y su vida pecaminosa ahora es su ex. Ahora está con Cristo, ahora le pertenece a otro. Y número 3, es una identificación con Cristo e incorporación en la comunidad cristiana, es decir, al pueblo de Dios como hermano y miembro de la familia de Dios. Ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo representa, escuche, morir a la antigua manera de vivir. El bautismo representa morir a la antigua manera de vivir. Yo sé que entre nosotros había unos ladrones, unos mentirosos, unos adúlteros, unos fornicarios, unos homicidas quizá, pero simbólicamente cuando entramos a las aguas bautismales, lo que está representando es que hemos morido a esa vida, a ese estilo de vivir, que ya no practicamos el pecado, que ya somos de Cristo. La razón principal también por la cual no se bautiza a los bebés es porque no tienen el entendimiento del simbolismo del bautismo y no han entrado a la edad del entendimiento. No han entendido lo que el bautismo representa. Por eso no bautizamos a los niños. Si bautizaríamos a estas 3 niñas y les decimos: vamos a bautizarles, ellas dirían: oh sí, claro que sí. Y permítame expresarlo así de esta manera: si les decimos: ¿quieres que te llevemos a una cruz? También dicen: oh sí, porque no entienden, no saben. Por eso no bautizamos a niños, no entienden el simbolismo de lo que representa todo el bautismo.
También cuando la Biblia habla, o más bien cuando el Señor está hablando con los discípulos, cuando les da la gran comisión, recuerda, cuando el Señor les dice, id y haced discípulos de todas las naciones, ¿qué dice después? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de nombre, es decir, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está aludiendo es a la autoridad que respalda ese nombre. Un ejemplo es cuando oramos, ¿por qué siempre decimos en el nombre de Jesús, amén? ¿Por qué terminamos las oraciones así? ¿Por qué no nomás decimos amén? Aunque a veces sí, pero mayormente siempre terminamos la oración con gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Lo hacemos porque estamos apelando, estamos orando en la autoridad de Jesús. No lo estamos haciendo de nuestra propia cuenta, no lo estamos haciendo de nuestra propia fuerza o de nuestra propia santidad, por decir así. Lo estamos haciendo por la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Recuerda, Jesús dijo, si oráramos al Padre ¿en qué? En su nombre, cualquier cosa que le pidiéramos, Él nos lo dará, conforme se alinea a la voluntad de Dios. Cuando oramos en el nombre de Jesús, esa es la línea de autoridad a la cual oramos, en la cual oramos. Pedro, por ejemplo, cuando está hablando y está dando su primer discurso, cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, cuando está hablando a los judíos, les dice que tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús para recibir perdón de pecados. Cuando les dice en el nombre de Jesús, no les está dando una fórmula, no les está diciendo, si tú bautizas a alguien en el nombre de Jesús, entonces van a ser salvos. Esa no es la fórmula. Por ejemplo, no es por decir 1 más 1 es igual a 2. Esa es una fórmula. Esto no es lo que Pedro y lo que la Escritura enseña. Enseña una línea de autoridad. Recuerde que el bautismo representa también que aquel que se bautiza bajo el bautizador empieza a ser un discípulo y entra a la enseñanza del bautizador. Sí, amén. Se pone bajo la autoridad del bautizador. Por lo tanto, no es una fórmula para bautizarse, sino que les está diciendo que se bauticen en la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús manda que todos los discípulos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres son los miembros de la Trinidad que estaban presentes en el bautismo de Jesús. Recuerda, Jesús entra a las aguas, se bautiza, sale de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo escucha y dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están en el bautismo de Jesús. Recuerde también que el bautismo de Jesús, cuando está hablando con Jacobo y con Juan, les está hablando de la copa que él bebe, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Se identifica uno con Jesús en esto. Es lo que leímos ahorita en Romanos, que Cristo, nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Este es todo el simbolismo del bautismo. Por tanto, cuando el creyente es bautizado, se le bautiza bajo la autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús de nuevo establece que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarle, o más bien quiero hacerle una pregunta. ¿El bautismo es necesario para la salvación eterna?
entre todo simbolismo que representa de que somos sepultados y resucitamos con Jesús, ¿es el bautismo necesario para la salvación eterna? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tal vez? ¿Me espero un poquito y damos la clase y a ver qué es lo que aprendemos? Vamos a hacer eso. Está en Hechos capítulo 2 y es aquí donde queremos pasar la mayoría del tiempo de esta clase, en el bautismo, si es necesario para la salvación eterna o no. Hechos capítulo 2 versículo 36. ¿Está ahí? Cuando llegue diga bautismo. Y dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, los hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El lenguaje que observamos aquí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, es uno que ha sido mal interpretado, negligiendo el resto de las Sagradas Escrituras e ignorando en gran medida que la ceremonia del elemento es en mayor parte simbolismo. El bautismo en mayor parte es simbolismo. Diga simbolismo. Esta es una clave para responder a la pregunta si es necesario o no. Se ha ignorado en gran medida que la ceremonia la ceremonia del elemento del bautismo en mayor parte es simbolismo. Al decir bautícese para perdón de los pecados, no está infiriendo que los pecados de la persona no serán perdonados hasta que entre en las aguas bautismales. No está diciendo eso. No está diciendo que tus pecados no pueden ser perdonados hasta que te bautices. No está diciendo eso. Al contrario, la persona que se bautiza entra en las aguas bautismales porque ya es salva por la fe en Jesucristo. No entra para ser salva. ¿Está escuchando? No entra para ser salva. Entra porque ya es salva. Lo que salva al pecador es fe en el Señor Jesucristo, no el bautismo. De la misma manera, es de suma importancia entender que Jesús no se bautizó para ser el Salvador del mundo. ¿Entendió? El Señor Jesús no se bautiza para ser el Salvador del mundo. No hace eso. No es como que, ya tengo 31 años, ya voy a empezar mi ministerio, tengo que bautizarme porque si no, no puedo ser el Salvador del mundo. ¿Eso es cierto? No, Jesús ya había nacido como el Salvador del mundo. Baby Jesus, cuando está chiquitito, todos ustedes cuando ven a bebés y les dicen: ¡ay, mira qué lindito bebé! Así Jesús ya era el Salvador del mundo. No se tuvo que bautizar para ser Salvador, ya era Salvador. Sino porque era el Salvador. Jesús era el Salvador y su bautismo señalaba el inicio de su ministerio. Era la plataforma de lanzar de Jesús. Así es como iba a empezar su ministerio. Recuerde algo clave del bautismo de Jesús. ¿Quién dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien estoy agradado? Es el Padre.
había toda una población, toda una gente ahí. Ahí estaba Juan el Bautista, ahí estaban los discípulos de Juan, ahí estaba, por lo que vemos en Mateo y en Lucas, en los evangelios, parece que toda Judea y toda la región de Israel estaban presentes con Juan. Y Jesús también fue a ser bautizado durante ese mismo tiempo. Y el Padre declara que Jesús es mi Hijo en quien tengo complacencia. De ahí empezó, de ahí se lanzó a su ministerio. Pero de ahí no se convirtió o no se evolucionó o no graduó a ser el Salvador. Ya era el Salvador. Jesús nació sin pecado. Es sin pecado, es perfecto. Él se bautiza para empezar e iniciar su ministerio. No toma su identidad del bautismo Jesús. No toma su identidad del bautismo. Llega al bautismo por su identidad. Así como el cristiano llega al bautismo por su nuevo nacimiento en el Espíritu Santo como hijo de Dios. El cristiano se bautiza, escuchen, porque es hijo de Dios. No para ser hijo de Dios. ¿Usted cuando se bautizó era hijo de Dios, hija de Dios o no? ¿O primero se quiso bautizar para sacar su boletito y decir, sí, soy hijo de Dios o hija de Dios? No, usted se bautiza porque ya es hijo o hija de Dios. ¿Estamos entendiendo? No se bautiza para arrepentirse. ¿Usted se bautizó para arrepentirse de su pecado? No, espero que no. Se bautiza porque ya se ha arrepentido y ya es salvo. Amén. Cuando un creyente se bautiza para perdón, como cuando Pedro, lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, cuando el creyente se bautiza para perdón, se comunica que ya está perdonado. El perdón, pues, es causativo del bautismo. ¿Escuchó? El perdón es causativo del bautismo. Una persona que ya está perdonada quiere bautizarse. Una persona no se quiere bautizar para ser salva. Se bautiza porque es salva. Es decir, el bautismo no causa el perdón, sino que el perdón causa el bautismo. El bautismo viene siendo el efecto del perdón, no la causa del perdón. Las personas, primero y sobre todo, tienen que creer que Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador, y después bautizarse. Después. Este es el orden. No se bautizan y luego creen. El bautismo no puede hacer creer. Escuche, el bautismo no precede el creer. Usted creyó en Jesús como su Salvador y Señor y después se bautizó. Primero dijo, ¿sabes qué? Pues no sé, quizá a lo mejor quizás si me bautizo, a lo mejor no sé, me cae el 20 o a lo mejor entiendo lo que todos estos entienden. Eso no es lo que sucede. La conversión del eunuco es un ejemplo de esto. Después que Felipe el evangelista le explica a un eunuco la porción profética de Isaías 53 que hablaba del Señor Jesús en Hechos capítulo 8 del 30 al 39, para que usted lo lea, esto es lo que le dice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. O sea, Felipe y el eunuco estaban en un carrito, estaban ahí hablando. Felipe le está enseñando lo que dice la profecía de Isaías 53. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, a un río, a un laguito, no sé, llegaron a agua. Y dijo el eunuco, escuche, esta es una persona que ya ha sido salva, que estaba leyendo Isaías 53 y había entendido, Jesús es este varón de lástima, varón de sufrimiento. Ya había entendido y ya tenía fe en Jesús. Le pregunta a Felipe, el evangelista, aquí hay agua,
¿qué me impide de ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Captó lo que dijo Felipe? Si crees de corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, bien puedes bautizarte, no hay nada que te impida. Y respondió y dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y se descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El eunuco estaba entendiendo algo. Estaba entendiendo, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Salvador, lo creo de mi corazón. Aquí hay agua, ¿me puedo bautizar o qué? Adelante. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Adelante, bautízate, rápido, éntrale. Romanos 10, 8 al 10 confirma este orden de salvación al decir, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al creer en el corazón por fe que Jesús es el Señor, la persona es salva sin entrar en las aguas bautismales. Creer en el corazón por fe que Jesús es el Señor, la persona es salva sin entrar en las aguas bautismales. Una vez más, ¿el bautismo es necesario para la salvación eterna o no? No creo, pero vamos a seguir, vamos a continuar. Déjense lo compruebo con la palabra del Señor. De los ladrones que colgaron enseguida de Jesús, hay uno que creyó en Jesús y luego murió colgado en la cruz. Y este es un ejemplo de salvación sin bautismo. ¿Recuerda? Jesús está siendo crucificado. Hay dos ladrones que los están crucificando porque ellos eran ladrones, tenían que morir. O sea, eran culpables de su quebrantamiento de la ley y de su pecado, y pues tenían que ser crucificados. Jesús no tiene nada que estar en esa cruz porque no hizo nada mal. Sin embargo, está ahí crucificado y están dos ladrones ahí. Vaya a Lucas capítulo 23. Vamos a leer esto para que pueda entender un poco más. Lucas capítulo 23 versículo 39. Cuando llegue ahí diga ladrón, para que me diga que ahí está. Lucas capítulo 23 versículo 39. Escucho a un ladrón, a un segundo ladrón. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Dice así, Lucas capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba o le estaba preguntando, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diga el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Jesús, nunca ningún mal hizo. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ponga mucha atención a lo que dice Jesús aquí enseguida, en el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que cuando hoy, de cierto te digo que cuando hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Usted cree que este ladrón se bautizó, tuvo una oportunidad, le preguntó a los soldados, hey, yo creo en Jesús, ¿por qué no me bajas de aquí para que me bautice ahí en el río de allá abajo? ¿Usted cree que preguntó eso, que los soldados le hubieran permitido hacer eso? No. Sin embargo, mire lo que le dice Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está pasando aquí?
La salvación y entrada del ladrón al paraíso o al cielo con Cristo es que él tuvo fe en el Hijo de Dios. El bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que creer que Jesús es el Señor corresponde al bautismo, y la salvación viene por la resurrección de Jesús, tal y como le expresa Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. What? Es decir, si creo en Jesús por fe, ya me bauticé y sepulté con Jesús, porque la fe corresponde al bautismo sin la necesidad de entrar en las aguas bautismales. Si creo en Jesús por fe, ya me bauticé y sepulté con Cristo sin entrar en las aguas bautismales. Esta es la razón por la cual el ladrón no tuvo que entrar a las aguas bautismales para ser salvo. La correspondencia al bautismo se da porque su fe lo bautiza, identifica y lo incorpora al cuerpo de Cristo. ¿El bautismo le salva a usted o es su fe en Jesús que le salva a usted? Es el hecho físico, el acto físico más bien, de entrar en el agua, de que el pastor lo tenga ahí abajo por una hora y usted esté ya suelte. Es ese acto de sumerger y levantarlo que lo hace una persona salva, que perdona su pecado, que lo limpia completamente, o es su fe en Jesús como Hijo de Dios que lo salva, que lo presenta ante Dios como justo. ¿Cuál de los dos es? La fe. No por las obras para que nadie se gloríe, no por el bautismo para que no todos digan: oh, yo me voy a ir a nadar en julio y voy a salir y ya soy un hijo de Dios. Así no se hacen las cosas. Es la fe que corresponde al simbolismo del bautismo. La correspondencia al bautismo se da porque su fe lo bautiza, lo identifica y lo incorpora al cuerpo de Cristo. Es el mismo lenguaje que se usa para la correspondencia a ser crucificado juntamente con Cristo por la fe. ¿Recuerda Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted cree esto? ¿A usted le han crucificado en una cruz? Entonces, ¿por qué dice que con Cristo está juntamente crucificado? Es por fe, es la correspondencia de su fe con Jesús que si me permite, lo sujeta a esa cruz, y es como si usted también hubiese sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Similarmente, el bautismo por la fe, somos sepultados juntamente con Cristo, aunque no hemos sido literalmente sepultados con Él. Por la fe somos sepultados juntamente con Cristo. Nuestra fe en Jesús corresponde a su sepultura cuando entramos en las aguas bautismales. De nuevo, esto es un simbolismo de lo que estamos hablando. Es importante entender eso. De la misma manera, por la fe somos crucificados juntamente con Cristo, aunque nunca hemos sido clavados en una cruz, ni siquiera simbólicamente. Correspondemos a nuestra crucifixión por la fe en Jesús
como si nos hayamos subido a la cruz con Él, así como si entramos en la sepultura con Él. El ladrón, sin poder bautizarse en las aguas, recuerda, el ladrón no se bajó y no se metió a un río y lo bautizó Jesús en ese momento, estaban clavados en una cruz. El ladrón, sin poder bautizarse en las aguas, se bautiza por fe con Jesús, porque su fe corresponde o se iguala al bautismo de Jesús. En la cruz el ladrón está siendo bautizado con el bautismo de Jesús y está bebiendo de la misma copa de Jesús, como se los dijo a Jacobo y Juan. ¿Recuerda? Ciertamente ustedes van a beber de mi copa, van a ser crucificados, van a morir como yo morí. No en una cruz, pero van a ser perseguidos, van a beber de mi copa. El ladrón, al tener fe en Jesús, al literalmente y físicamente estar crucificado y ser matado, él también ahora está entrando y está bebiendo de la misma copa del Señor. De nuevo, aquella persona que se bautiza, si usted ya se bautizó, usted es un candidato para sufrir por Cristo. Si usted se bautizó, usted es un candidato para morir por Cristo. Si usted se bautizó en agua, usted es un candidato para ser un mártir. ¿Cuántos bautizados hay aquí? Veo manos de personas que quizá los pueden matar, porque van a participar de la misma copa del Señor. Estamos correspondiendo al Señor. Y el ladrón, igual, cuando él tuvo fe en Jesús, él estaba participando de la copa del Señor. Técnicamente el ladrón sí se bautizó, no en agua, pero participó del bautismo del Señor. Fue matado, y no porque era un hombre malo, por eso fue muerto en bautismo, sino porque tuvo fe en Jesús y murió. Hay una diferencia. Cualquier persona que se muera no está participando de la copa del Señor. Tiene que tener fe en el Señor, y cuando muere está participando de la copa del Señor, especialmente si lo matan como a Juan y a Jacobo, o los otros apóstoles, o nuestros hermanos que ahorita se encuentran en el otro lado del mundo, que los están matando cada día simplemente porque creen en Jesús. Ellos están participando de la copa del Señor, están siendo perseguidos, están siendo matados. El ladrón, porque tuvo fe en Jesús, creyó en Él, fue bautizado con la misma copa del Señor, y por eso es que Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De nuevo, no es el acto físico del bautismo en agua que salva, es la fe. Por eso el ladrón ahorita está en el cielo con Cristo, no sé, dándole un high five al Señor, porque tuvo fe en Él. No como el otro ladrón que está diciendo: tú eres el Hijo de Dios y no te puedes salvar a ti mismo. Él estaba desafiando al Señor. Mas el otro ladrón: oye, ¿no entiendes que nosotros estamos aquí porque hicimos lo mal y merecemos la muerte? Pero él no hizo nada. Señor, acuérdate de mí. Y el Señor: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la fe del ladrón en Jesús que lo salvó, que lo bautizó. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Si está captando? Entonces, ¿por qué bautizarse siendo inmerso en agua? Si es simbolismo en parte, ¿por qué tenemos que hacerlo al sumergirnos en el agua y salir del agua? ¿Por qué de esa forma? Preste atención, porque esto es importante. Cada creyente que tiene la oportunidad de bautizarse debe hacerlo. ¿Escuchó? Si usted es un hijo de Dios y no se ha bautizado, vamos a tener bautismos en un año, en abril,
Y si usted no se ha bautizado, apúntese ahorita mismo con la hermana Espi. Porque si usted tiene la oportunidad de bautizarse, usted lo debe hacer. Porque glorifica el nombre de Dios y da testimonio público de su conversión a Cristo, de cómo Jesús le da nueva vida en él y su identificación con Cristo y el cuerpo de Cristo, su iglesia, con sus hermanos y hermanas en Cristo, la familia de Dios. Si hay un cristiano que tiene la oportunidad de bautizarse, lo debe hacer. Aunque el bautismo no te salva, pero si tienes la oportunidad, lo debes hacer. Porque esto da testimonio público que el bautismo lo identifica como un creyente que se sumerge totalmente e incondicionalmente en el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Recuerda hace 2 clases aprendimos que el bautizarse también nos conecta, como ahorita les explicaba, a beber de la copa del Señor, pero nos pone en una posición para ser discípulos de Jesús. Recuerda la primera clase que nos estaba enseñando el pastor, que cuando alguien era bautizado por alguien, por el bautizador, se entraba al discipulado, a la enseñanza, y se entregaba completamente a ese maestro o a ese bautizador. Entonces nosotros, como discípulos de Cristo, debemos entrar en las aguas bautismales para dar testimonio público de que, hey, yo le sirvo a Cristo, yo soy uno de sus discípulos, completamente y totalmente. Yo ya no sigo a Mahoma, yo ya no sigo a Buda, yo ya no sigo a fulano de tal, yo ya no sigo al Papa, yo sigo a Cristo. He cortado con todos, ya todos son mis ex, ya con nadie quiero nada, solamente con Cristo. Es una inversión total, es una dedicación completa a Jesús. Eso es también por lo cual el bautismo representa un testimonio público ante la gente de que yo, al bautizarme, le estoy diciendo a todos ustedes que yo voy a servir a Cristo y que yo voy a ser uno de sus hermanos. Ustedes pueden confiar en mí y yo puedo confiar en ustedes. Somos todos hijos de Dios, casa de Dios somos. El bautismo nos identifica con el Señor. Es como, no lo quiero expresar así, pero es como un pase. Bueno, no tanto un pase, es tanto como un sello no de aprobación, sino de autoridad, de posesión. El Señor, cuando nos bautizamos, le pertenecemos al Señor completamente y enteramente. Ya no somos de nosotros mismos, ya no servimos al otro Dios que servíamos o a nuestra vida pecaminosa. Ahora le servimos completamente y totalmente al Señor. Somos discípulos del Señor. Entramos en el bautismo del Señor. Participamos de la copa del Señor. Le decimos a Cristo: Señor, si tengo que morir por ti, yo estoy dispuesto. Si me quieren llevar a la cárcel, yo estoy dispuesto. Si me quieren torturar por no decir que hay otro Dios, estoy dispuesto. Yo te quiero servir a ti, y a ti únicamente y solamente a ti. Entonces, para resumir y para cerrar en esta noche, cuando la Escritura dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, lo que esto significa es que el perdón es causativo del bautismo y no el bautismo, y que el bautismo no causa arrepentimiento ni perdón. Uno no se bautiza para arrepentirse o ser perdonado.
Uno se bautiza porque uno es perdonado. El creyente entiende que yo estoy creyendo en Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No hay entrada al cielo solamente por medio de Él, y por esta razón yo me voy a bautizar para decirle a todo el mundo que yo le sirvo a Él y que no le voy a servir a nadie más. De que yo, cuando entro en el agua, también estoy siendo sepultado, estoy siendo matado, y cuando salgo del agua, así como Jesús resucitó al tercer día, yo también voy a resucitar por mi fe en Él. Eso es lo que está hablando aquí. Segundo, la correspondencia de la fe sin el bautismo, cuando no es posible, en el ejemplo del ladrón que creó en Jesús. Por fe ya me bauticé y sepulté con Jesús, porque es la fe que corresponde al bautismo sin la necesidad de entrar en las aguas bautismales. Si yo tengo fe en Jesús y creo que Él es el Hijo de Dios y no tengo oportunidad de entrar en las aguas bautismales, por mi fe ya fui sepultado y ya fui resucitado con Jesús, por mi fe. No necesito que entrar al agua para que esto suceda, por decir así. En inglés diríamos entonces, ¿are you all in? ¿Le entras o no le entras? Como nos decía el pastor la semana pasada, porque la semana pasada aprendimos que el bautismo también es un símbolo, es una correspondencia al sufrimiento. Si nos vamos a bautizar, estamos reconociendo que podemos ser candidatos para sufrir para Cristo. Recuerda el ejemplo del apóstol Pablo, cuando tiene las escamas y va uno de los hombres que es enviado por el Señor y le dice: tú eres instrumento escogido para sufrimiento del Señor. Bautízate, entra a esto, comprométete a sufrir por tu Señor. Entra en esa línea del Señor, bebe de la misma copa del Señor. Entonces, ¿es el bautismo necesario para la salvación eterna o no? ¿Qué dicen ahora? No, espero que digan que no. No es necesario. Si, como el ladrón, si usted tiene fe en Jesús y cree que Él es el Hijo de Dios y Él le perdona de todos sus pecados y no se bautiza, usted es salvo de todos modos. No se necesita bautizar. Al igual como no se necesita que saber toda la Biblia para ser salvo, usted no necesita saber cómo hacer una oración elegante, por decir así. Es la fe que salva en Jesús y nada más. Es fe en Jesús solamente. No es la fe y el bautismo. No, eso no nada que ver. Solamente la fe. Entonces, la fe no es necesaria para la salvación eterna. Pero, ahí le va, ¿se debe bautizar el cristiano? Sí. Si lo puede hacer, lo debe hacer. Si no lo puede hacer, si, yo no sé, está un soldado en una guerra y un compañero está enseguida de él y viene una bomba hacia ellos y le comparte el evangelio y se arrepiente el soldado y no se bautiza, él va a estar con Cristo. Amén. Si en verdad cree en Jesús y lo recibe. Amén. No necesita que agarre su botella de agua y hacerse así: ya me bauticé. No, es la fe que salva, no el agua. El agua no es simbólico de algo más. Recuerda también, la semana pasada aprendimos de la humanidad en el diluvio de Noé, que también ellos fueron sumergidos en agua y después el Señor los rescata porque es un Dios bueno. Esa es otra historia. Si no sabe de qué estoy hablando, escucha el mensaje de la semana pasada. Pero no, el bautismo no es necesario para la salvación eterna, pero si usted se puede bautizar, lo debe hacer. Lo debe hacer. Amén.
Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Continuamos con estas clases de formación ministerial la semana que entra.